Hola a todos, bienvenidos a LL Power. Estamos aquí para cambiar la forma en que vemos el posicionamiento web. Si sienten que las reglas del SEO están cambiando demasiado rápido, estás aquí en el lugar correcto. Daremos inicio a nuestro primer webinar del año. Dejaremos de hablar un poco de ese futuro de la IA como algo incierto, con muchas eh, inquietudes, y pues nos centraremos a cómo aplicarla hoy en día para que los sitios web que ustedes tienen no solo sobrevivan, sino que dominen el mundo de la IA. Bueno, empecemos y hacemos nuestra intro. Pues mi nombre es Gustavo Álvarez, soy líder de marketing aquí en Grupo DOT, especialista en SEO, y pues con Lu hemos trabajado anteriormente, compartimos espacio de trabajo, también compartimos temas en cuanto a que tuvimos como al tiempo nuestros hijos. Eso es algo así como muy particular que nos conectó bastante en su momento. Lu, bienvenida. Háblanos un poquito de ti. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, me presento, mi nombre es Luisa Riaño. Llevo más de 6 años de experiencia trabajando en SEO. He pasado por industrias como el e-learning, telcos y varios e-commerce. Lo que digamos que me ha permitido ver cómo ha evolucionado el SEO en todos estos años y que siempre necesitamos adaptarnos al cambio. Actualmente trabajo como Content Manager, especialista SEO para un e-commerce de Alemania. Y bueno, muy ansiosa y muy feliz de poder ampliar un poco más esta temática de la IA en el SEO. Placer es nuestro, Lu. Listo, bueno, vamos a dar inicio, vamos a empezar con la revolución del contenido y las búsquedas. Para entender por qué hoy hablamos un poco de las búsquedas generativas, primero hay que ver cómo ha ido cambiando un poco el SEO con el tiempo. Vamos a iniciar con el qué. Durante muchos años el SEO se centraba exclusivamente en las palabras clave. Optimizábamos para coincidencias exactas, repetíamos el término varias veces en el H1, en el H2, digamos un poco lo que podemos llamar el keyword stuffing. Hace muchos años era una práctica habitual en el SEO. Y después el foco se movió a la intención de búsqueda. Empezamos a estructurar mucho más nuestros contenidos, pensando en responder mejor, usar encabezados claros, usar los fragmentos destacados, listas. Y actualmente estamos en un punto distinto. El contenido ya no solamente, como que el usuario ya no solamente lo quiere encontrar, lo quiere buscar, sino que ahora se sintetiza, se resume. Y es ahí cuando entran los LLMs en este nuevo jugador. Ahora tenemos un nuevo desafío que es el zero click, que vendría siendo nuestro el cómo. Esto nos lleva o lo que muchos ya estamos viendo en nuestros proyectos, y es que Google empezó a responder directamente en la SERP. Digamos que ya no es solamente la posición número 1, 2 y 3, que eran las que queríamos alcanzar, o eran como ese gran objetivo que nosotros teníamos, sino que ahora queríamos salir en esos fragmentos destacados de preguntas frecuentes, de how to, que daba Google. Y ahora las inteligencias artificiales hacen esto de una manera mucho más evolucionada, ya que resumen y dan respuestas concisas, más fáciles de escanear. Eso hace que incluso el usuario pues ya no termine dando clic en nuestro sitio. Entonces, es aquí que llega un nuevo porqué, una nueva meta. Antes queríamos estar en esa posición número 1, hoy queremos que la inteligencia artificial nos use como fuente de información. Ya no, digamos que ya nuestra estrategia cambia un poco y ya no queremos solamente repetir la misma keyword muchas veces en nuestro contenido, sino vamos a dar más foco en las señales de confianza que le damos al usuario. Una estrategia clara, un contenido útil, coherencia temática y nuestra experiencia real. Vamos a entrar, digamos que ya vimos cuál es el objetivo, que no es solamente posicionar, sino ser la fuente que alimenta esa respuesta, pero entran los nuevos jugadores que les estaba mencionando, que son los LLMs y los agentes. Los LLMs vienen siendo el cerebro, que es el motor de conocimiento detrás de una búsqueda generativa. Son modelos entrenados con enormes volúmenes de texto para entender lenguaje y generar respuesta. Y esto es clave para el SEO, ya que no funcionan solamente escaneando palabras clave como lo hacía Google antes, sino que ahora leen el contenido, entienden de contexto y relacionan entre contextos, entre conceptos,
que también está explicada una idea. Luego vienen todos los agentes de la IA, que son esa acción. Ya que digamos que los LLMs no se quedan solamente en responder, sino que actúan, pueden usar herramientas, analizar datos y ejecutar tareas. Por ejemplo, un agente puede analizar un sitio, detectar si tenemos brechas de contenido, si algo de lo que nosotros estamos diciendo no es real, y evaluar nuestras señales de EEAT. O incluso comparar nuestro contenido con el de nuestros competidores y decir, ok, voy a seleccionar a este porque es más relevante o es más expertise en el tema. Eso significa que hoy no solamente optimizamos para que nos lea el usuario, como para responder la necesidad del usuario, sino que también tenemos que trabajar para que estos sistemas, estas máquinas, bien sea el algoritmo de Google o los LLMs, nos evalúen y nos elijan como la mejor respuesta que nosotros podemos dar al usuario. Así que bueno, el SEO tiene que funcionar para ambos mundos, tanto para el usuario como para los LLMs, y ahí Gus nos va a ampliar mucho más sobre por qué debemos ampliar nuestro contenido y cómo lo debemos hacer. Claro que sí, Milu. Bueno, ahora miremos los beneficios de adaptar el SEO a toda la parte de los LLM, establecer las estrategias de GEO y AEO pues de manera óptima para convertir esas respuestas citadas más recomendadas por los agentes con GEO y optimizar tus respuestas con contenidos así que sean relevantes y confiables en tu sitio web. No, pues no hay que olvidar la parte de la estrategia porque si la dejas para después, pues tomas el gran riesgo de que no estés visible para la IA. Hablemos un poquito de la diferencia entre el AEO y el GEO. Pues mucha gente normalmente pues los toma como si fueran sinónimos, pero pues en realidad no lo son. El AEO como tal, pues si lo visualizan como una selección múltiple, donde una pregunta tan simple como ¿cuánto vale el nuevo celular Samsung Galaxy? Google busca el dato preciso basado en los precios que puede estar recolectando en la web. Entonces, así siendo concisos y estructurados, GEO viene siendo como el examen de desarrollo o ensayo. El usuario ya pregunta como cosas puntuales como cuáles celulares Samsung Galaxy me recomiendas. Aquí ya no hay solo un dato, ¿sí? La idea tiene que construir toda una opinión, una recomendación, y pues el GEO consiste en escribir el contenido con profundidad y una estructura así como para que la IA vaya aprendiendo de nosotros y no nos use así como la cita, la recomendación inicial. Ahora hablemos un poquito del tema de las capas, ¿sí? En la primera capa, que es como un concepto de estado real, los dispositivos móviles dan la respuesta de la IA que ocupa, digámoslo así, como la pantalla inicial. Entonces, pues ya como que el resto de las búsquedas quedan como un poquito relegadas, ¿no? Entonces ya el scroll como que se va omitiendo un poquito y Google genera, digámoslo así, como esos ítems de confianza para las menciones que vaya a hacer. La eficiencia en la parte como de optimización, pues eso es un punto como crítico porque mucha gente se vuelve loca porque pues estos temas de desarrollo afectan directamente como tal a las visibilidades que puede generar la IA. Entonces, hay que buscar los datos que sean como más concisos y para lograrlo, pues tienen que ser construidos, digámoslo así, como con una sintaxis de desarrollo. A esto nosotros en SEO pues, le denominamos como datos estructurados o esquemas. Y ahí es donde, digámoslo así, como que el LLM busca como tal qué es lo que quiero citar. Ahora, en la parte de SEO, todo tiene que ser como escalable, ¿sí? Ver cuál es tu estatus actual, validar tu lista de dolores, las cosas pendientes que debes hacer, como lo mencionaba ahorita en la parte de optimización, para que de alguna forma la invisibilidad vaya disminuyendo y la parte del tráfico orgánico no se vea afectado. En la parte de caída del tráfico, pues hay que ser como, digámoslo así, como muy claro, ¿sí? Es un aspecto que puede, digámoslo así, repercutir directamente en toda la parte de orgánico. Anteriormente mucha gente entraba solo como para preguntar sobre una referencia de equipos, sus precios. Ahora, digámoslo así, como que Google responde
directamente eso en sus citaciones y recomendaciones. Entonces, ahí es donde el tema del scroll va a ser muy relevante, porque pues ya no vamos a estar como usuario buscando en la página 1, página 2, etcétera. Entonces, la persona, digámoslo así, que va a entrar a una tienda, en el caso de los celulares, a preguntar directamente sobre los resúmenes que le va a estar generando la IA. ¿Mm? Y si va a querer profundizar un poquito más en el tema, pues ahí va a ir directamente bueno, directamente a la fuente, ¿sí? Si en el caso es, por ejemplo, al Costo, Movistar, Claro, pues va a entrar directamente y a evaluar ya a nivel como de promoción, ¿sí? Eso es, digámoslo, como lo que se mantiene y que se debe seguir operando, ¿sí? Porque pues hay una cosa que uno tiene que ser muy sincero. A pesar de que no esté la gente directamente buscando como lo hacía anteriormente en el navegador, esa estructura básica que están, digámoslo así, están constituidas las páginas web, son la fuente, el pilar principal de la IA. ¿No? Lo que hace la IA es pensar, bueno, tú me estás preguntando algo, bueno, te voy a dar unas citaciones, unas respuestas basadas en mi criterio. En temas, por ejemplo, de autoridad, va a ser más relevante. La autoridad de dominio cobra, digámoslo así, como más relevancia. Eh, ya en la parte, digámoslo así, como de competencia, pues pensemos un poquito que la mayoría de las empresas están un poquito paralizadas, están, digámoslo así, relegadas, porque pues siguen, digámoslo así, construyendo sus sitios web al estilo Google 2015 y pues, digámoslo como, eso es como un grave error, ¿sí? Y es una mala práctica, es una ventaja competitiva que tienes que tomar desde ya para empezar a abonar, porque pues una cosa es un accionable que tú hagas ahorita, que empieces a hacer toda la parte de técnica para ser visible con la IA, pero pues eso no se va a hacer de un día para otro. Eso también toma tiempo y en SEO, digamos así, que todo es de a poquitos, labrando, construyendo, poniendo las semillas, haciendo que toda esa parte técnica funcione de una forma coherente. Ahora, en la parte de configuración y adaptación, pues ya Lu nos va a explicar como más al detalle. Sigue, Lu. Hay en que definitivamente tenemos que adaptarnos a lo que estamos viviendo y que digamos que no es cambiar toda la estrategia. Yo creo que mucho de lo que hacíamos en el SEO antes todavía funciona, que es trabajar en esa credibilidad. Solamente que hay que mejorar ciertos aspectos que justamente es lo que vamos a hablar aquí en la configuración, cómo vamos a irnos a la parte técnica. Entonces ya dejamos un poco atrás las búsquedas y vamos a irnos a la conversación, porque pasamos muchos años optimizando el contenido pensando en palabras clave, en las frases como las que tú mencionabas, mejor celular gama media, funcionaban previamente para el buscador porque eso hacía como un match relacionado con las búsquedas predictivas que tenía Google y trabajábamos poner esa palabra clave en el title, H1, H2 y la mencionábamos varias veces durante nuestra página. Pero hoy el comportamiento es distinto, el usuario ya no solamente busca palabras clave, sino que ya realmente formula preguntas completas y complejas. Pongamos el mismo ejemplo, ya no es solamente mejor celular gama media, sino qué debo considerar para escoger el mejor celular de gama media. Entonces, eso ya nos obliga a responder específicamente esas necesidades del usuario de una manera natural. Aquí entra una técnica clave para el SEO y los LLMs, que es el BLUF o el Bottom Line Upfront. La idea aquí es básicamente que la respuesta principal tiene que aparecer inmediatamente después, justo después de nuestro título. No debemos dar instrucciones largas, dar un contexto muy innecesario o hacer introducciones súper extensas para sumar densidad de palabras clave, que era lo que antes llamábamos, porque si una inteligencia artificial tiene que buscar demasiado la respuesta dentro de nuestro sitio, probablemente no nos va a usar. Vamos a usar 1 a 3 frases directas y fáciles de extraer que respondan a la necesidad del usuario. Digamos que la densidad de información versus el relleno, los LLMs procesan la información con un costo, por así decirlo.
Si un párrafo no aporta valor, nos va a descartar. Antes escribíamos mucho más texto para posicionarnos, pero hoy escribir más no es lo mejor. Pero escribir mucho mejor sí lo es. Porque si nosotros respondemos a la necesidad del usuario de forma correcta, muy seguramente la inteligencia artificial nos va a seleccionar y va a mostrarnos en ese resultado o en esa posición 0, que es la que nosotros queremos obtener. Aquí vamos a hablar un poquito sobre la jerarquía que debemos usar dentro de nuestro sitio, ¿sí? Los H2, los H3. Durante muchos años usamos los títulos muy abstractos, como beneficios, características, ventajas, keywords muy pequeñas, lo cual funcionaba antes, pero hoy no responden las preguntas específicas que hacen los usuarios. Hoy los encabezados o nuestros títulos deberían ser literalmente las preguntas que hacen las personas. ¿Cuáles son los 5 celulares gama media con mejor batería? Por ejemplo, eso ayuda a que el LLM pueda mapear directamente cada sección, entender cómo está toda nuestra jerarquía, la semántica de nuestro contenido, ubicar fácilmente la respuesta que le está dando el usuario y así mostrarnos. El segundo punto es lo que nosotros llamamos la regla del snippet, que es que la estructura cambia un poco a una pirámide invertida. Las primeras, digamos que de la primera línea a la línea número 3, responden directamente al qué. Luego viene el detalle un poco del cómo y el por qué. Si la respuesta que nosotros queremos dar al usuario no está arriba, o la inteligencia artificial de pronto tiene que adivinarla o inferirla, eso va a hacer que nuestras posibilidades de aparecer en esos resultados se vean muy reducidas. Y por último, también vamos a hablar sobre los formatos, que son esos formatos, digamos que no solo prefieren las inteligencias artificiales, porque yo creo que los humanos también prefieren este tipo de formatos, y son aquellos que son listas y tablas, porque son muchísimo más legibles, son más fáciles de interpretar. Por ejemplo, una tabla comparativa elimina muchas ambigüedades que se pueden dar en 2 o 3 párrafos de texto, que son bloques mucho más densos de leer, mucho más densos de analizar, versus una tabla comparativa donde tengo un producto A, un producto B, beneficios y características, y le damos la respuesta casi que súper desmenuzada al usuario y también a las inteligencias artificiales. Por eso las tablas y las listas y las viñetas son oro puro. Así que, en resumen, creo yo que el contenido already no es que sea más largo ni más complejo, sino que debe ser mucho más claro, más estructurado y más fácil de extraer, tanto para el usuario como para las inteligencias artificiales. Y también digamos que hay una capa mucho más en el fondo que no se ve, pero que es muy importante, que es que digamos que tanto el usuario entienda, pero que la inteligencia artificial también nos pueda entender. Porque las inteligencias artificiales pueden leer palabras, pueden entender frases, pero no siempre van a saber qué es cada cosa. Por ejemplo, vamos a hacer aquí un ejemplo con una marca muy conocida. Por ejemplo, cuando nosotros escribimos Apple, el esquema le dice a una IA si estamos hablando de una fruta, de un producto o si estamos hablando de una marca. Nosotros no dejamos que la inteligencia artificial adivine de qué estamos hablando si estamos mencionando este producto en nuestro contenido. Hay muchísimos tipos de esquema. Realmente Google tiene una biblioteca gigante donde encuentras cualquier tipo de marcación o de dato estructurado que tú necesites. Pero si tuviéramos que escoger o quedarnos de pronto con algunos de los más importantes, podemos destacar estos 4, que son facts, para preguntas directas, el usuario pregunta y nosotros respondemos. El how to, que son como para procesos paso a paso. Article o artículos para temas de autoría, de productos, y fechas también son muy importantes. Y producto para todos lo que son e-commerce. Creo que estos son unas marcaciones súper importantes. Ayudan a que el contenido sea más fácil de interpretar, extraer, tanto para el algoritmo de Google como para los LLMs, entender de qué es de lo que nosotros estamos hablando. Y aquí va un consejo clave para cerrar, y es que lo que nosotros marcamos en ese código, o sea, lo que nosotros ponemos detrás, lo que el usuario no ve, debe ser exactamente lo que le estamos enseñando al usuario. Es una mala técnica usar
no sé, palabras o descuentos en el backlog, por detrás, en el código HTML. Y cuando el usuario realmente está viendo la pantalla real, está leyendo el contenido, esto no está. Eso ya lo pueden detectar tanto los usuarios como Google, como las inteligencias artificiales. Y eso también hace que la confianza tanto del usuario como de estos nuevos jugadores de las inteligencias artificiales se pierda. Y cuando esa confianza se pierde, van a dejar de citarnos. Así que es muy, muy, muy importante realmente mostrar exactamente lo mismo, ser coherentes con lo que ponemos en el código y con lo que le enseñamos al usuario. Y creo que con eso cerraríamos esta sección. Configuración, sí, no, Uh-huh. todo lo que mencionaste es súper clave. La verdad, en cuanto a los datos estructurados, es, digámoslo, como un punto muy importante a la hora de empezar a ser visibles. ¿Listo? Bueno, ahora hablemos un poquito de los pilares del SEO en la era de la inteligencia artificial. Por constitución misma, tenemos al GEO y el AEO, como lo hemos mencionado anteriormente. Estos deben estar funcionando en pro del contenido, menciones y citaciones. Los últimos deben consolidarse en pro de la confianza de la IA, ¿sí? Y una correcta optimización de esta es clave para los bots. Para entender un poquito el término de EEAT, pues hay que entenderlo, digámoslo así, como una pregunta. Pensemos, por ejemplo, en qué lugar comprarían ustedes un celular. ¿En un local X o en una tienda, digámoslo así, como acreditada? Que en el caso pues de iPhone, un ejemplo, iShop o Mac Center, pues sería la opción. En este caso, para ser puntuales, pues la IA va a preferir más la tienda que está avalada, ¿sí? Que tiene autoridad, que ya lleva mucho tiempo haciendo este ejercicio de ofrecer y promocionar sus celulares. La diferencia ahora entre experiencia y expertise, pues bueno, Google recientemente introdujo otra E, porque antes era EAT. Esta E de experiencia es vital para entender, digámoslo así, el tema, un ejemplo, si estamos hablando de celular gama alta, ¿qué me pueden recomendar? Pues ahí necesito un expertise, ¿sí? Ser un vendedor como tal nato de esos celulares gama alta, ¿no? En el caso pues de Mac Center o de iShop pasa lo mismo, ¿sí? Ahí hay una expertise que se va ganando con esa experiencia. Los LLM ahora pues saben distinguir muy bien si estás hablando, digámoslo así, como desde temas vagos, ¿sí? A la teoría real, ¿sí? Esa vivencia real es lo que hace determinante a la hora de escoger algo, en el caso de los celulares, como decir cuál puede tener mejor cámara, ¿sí? Entonces, ahí empieza como tal el juego del cerebro a decir, bueno, estas son las que puedo recomendar, pongo a iShop y a Mac Center en las, digamos, en las citaciones principales. Ahora, hablando un poquito del tema digital del PR, que es como el nuevo link building, pues tradicionalmente eran antes como enlaces, ¿sí? Los que tú ponías en tus sitios web y pues Google empezaba a considerar eso como relevante y te generaba esa parte de autoridad. El nuevo link building ya son relaciones públicas netas, ¿sí? Los LLM leen todo, absolutamente todo en Internet. Si algún medio local como tal habla de tu marca y explícitamente es experta en vender celulares, el LLM lo toma y dice, ah, bueno, esta empresa tiene autoridad de celulares, pues vamos a visibilizarla. Y van construyendo así durante todo el proceso, pues esa consolidación de la entidad. ¿Listo? Para poder seguir siendo citados dentro de la IA. Ahora, vamos a hablar un poquito de las entidades o things, cosas que son fundamentales para definir cosas como lugares, marcas, conceptos únicos. Un ejemplo es como coger un iPhone 17, ¿sí? Los celulares iPhone, todos hacen parte como de una entidad que viene siendo Apple, la principal, ¿listo?
Contrario a los strings que pues anteriormente eran palabras o cadenas de palabras que empezaban a definir, digámoslo así, como las temáticas. Un ejemplo, celulares gama alta, celulares gama baja, celulares en promoción, todos están como así definidos como palabras claves, ¿sí? Que vienen siendo los strings. Ahora, es muy importante generar, digámoslo así, como una correcta categorización, digámoslo como para que el mapeo de tu sitio pueda empezarse a posicionar como una entidad. Volviendo al tema de Apple. Apple tiene, digámoslo así, muy definidos sus diferentes categorías, ¿sí? O productos. Están los Watch, el iPhone, el iMac, temas de los iPad Air, accesorios. Entonces, ellos ya han construido como tal una entidad y cuando ustedes consultan, la inteligencia artificial ya sabe que están hablando de Apple. Ahora, para la optimización es importante hablar un poquito del tema del performance, que digamos lo que afecta o le pega directamente a los temas de velocidad. Si tienes una buena optimización en dispositivos móviles, los agentes van a valorar muchísimo esto para que al momento como tal se ahorre, digámoslo así, como esa parte operativa en cuanto a, son cuestiones de milisegundos. Cuando un sitio se demora mucho, prácticamente que la gente abandona el sitio. ¿Listo? Otro aspecto, no olviden configurar muy bien su archivo lm.txt, que viene siendo como un apoyo adicional al que genera, digámoslo así, el archivo que por defecto tienen los sitios web que sean rastreables como tal para Google. Bueno, ahora para la optimización, pues enfocarse principalmente en temas de performance, de velocidad de los sitios. Si tienen como tal una buena optimización en dispositivos móviles, los agentes van a valorar mucho que sea fácil de cargar para ahorrarse ahí como milisegundos en los procesos para mostrar la información. En la parte como tal de un aspecto técnico súper relevante es el archivo llm.txt, ¿sí? Los agentes con este permiten que su sitio sea rastreado, tener también los datos estructurados actualizados, bien definidos, las páginas estratégicas que son. O sea, páginas estratégicas vienen siendo como páginas de producto, preguntas frecuentes, el blog, las landing organizacionales, las guías o tutoriales, que todo ahorita como lo mencionó Lu, son, digámoslo así, como ese pack que le permite a la IA saber de qué es lo que estás hablando y cuál es tu temática, de qué es tu experticia, y así como tal vas haciendo relevante todo este tipo de contenidos a la hora de ser visibles dentro de las recomendaciones. Bueno, digámoslo que por el lado del contenido que queríamos brindarles, pues damos como el stop, y ahorita queremos mostrarle un poquito temas así como ya puntuales en cuanto a ejemplos que pueden tomarse también como una pequeña tutoría, y pues le damos aquí un espacio a Lu para que nos muestre. Así es, mi Gus. Vamos a hacer, digamos, un ejemplo súper rápido. Sé que no hay mucho tiempo en estos espacios, así que voy a apoyarme como inteligencia artificial para mostrar un poquito cómo se hacía el SEO antes, que es la comparativa que hemos venido trabajando, cómo lo hacíamos antes, qué tipo de estrategias usábamos y cómo deberíamos llevar ese SEO, que igual es una base, es un pilar, cómo lo podemos evolucionar a lo que necesitamos hoy en día con inteligencia artificial. Vamos a poner aquí un prompt pequeño, descriptivo. Simplemente vamos a decir que actúe como un especialista SEO. Vamos a darle algunas indicaciones claras para que no vaya a hacer nuevas optimizaciones para inteligencias artificiales, sino SEO básico, tipo año 2018, con las marcaciones que se usaban en ese momento. Vamos a ver aquí qué respuesta nos va a dar. Aquí ya podemos ver que tenemos un head con un title.
que sencillamente dice giga. El H1 es celulares gama media, una keyword específica, de concordancia exacta, muy seguramente para lo que buscaba el usuario. Y tenemos un párrafo donde vamos a mencionar muchas veces celulares gama media. Durante todo el contenido vamos a estar simplemente mencionando muchas veces celulares gama media. Acá nuevamente vamos a ver celulares gama media, que era un poco de lo que nosotros hablábamos sobre el keyword stuffing que nosotros hacíamos previamente, que no se consideraba así, sino que entre tú más cantidad de veces mencionabas la palabra clave, era mucho mejor, ¿no? Claro, era conveniente para ser posicionado. Exactamente. Entonces, ahora vamos a ver un poco cómo evoluciona este contenido, si todavía lo tienen dentro de sus sitios, para que puedan ver un poco cómo lo pueden optimizar y cómo lo pueden potenciar a lo que tenemos hoy en día. Vamos a cambiarle el prompt o la indicación a nuestra inteligencia artificial. Ahora va a actuar como un SEO 2026. Va a tener todo en cuenta, toda la estructura, la optimización que nosotros hablamos, todos los datos estructurados que solicitamos, para hablar de forma más clara tanto al usuario como para que una inteligencia artificial lo pueda entender. Acá ya a grandes rasgos en la estructura podemos ver que hay un cambio muy grande. Tenemos un title que ya cambia: celulares gama media, guía práctica 2026, mucho más específico, respondiendo mucho más a las necesidades del usuario. Y vamos a empezar porque nos están marcando los títulos como preguntas tipo fax. Ese fue el contenido que pensó que era el más oportuno para responder esta necesidad del usuario. Entonces acá ya tenemos un H2, que es ¿qué se considera un celular de gama media hoy? Una respuesta, todo nuestro contenido muchísimo más estructurado. Luego tenemos el cuerpo ya del contenido, donde tenemos los H1, H2, H3 más estructurados, párrafos pequeños con respuestas claras que el usuario realmente pueda entender y encontrar, y que una inteligencia artificial pueda sintetizar mucho más fácil en una respuesta. Y tenemos los famosos formatos de lista, que es lo que también le gusta tanto al usuario como a las inteligencias artificiales. Vemos que ya no nos dedicamos solamente a repetir muchas veces celulares gama media, gama media, gama media, sino que ya estamos dando mucho mayor información de valor al usuario. También mencionamos otras keywords que pueden estar relacionadas semánticamente, como celulares gama alta, donde también podemos generar un enlace hacia una URL que tengamos dentro de nuestro sitio y lleve a ese contenido. Digamos que sería la forma correcta de hacerlo. Y vamos a finalizar, simplemente cerramos el body, una estructura mucho más legible, más clara, más tanto para el usuario como para las inteligencias artificiales. Eso más o menos es lo que deberíamos tener dentro de nuestros contenidos hoy. Expertise, datos estructurados claros, responder las preguntas y las necesidades del usuario, entender qué es lo que quiere ver y cómo lo puede encontrar. Básicamente sería eso, un poco para resumir un poco más claro, con un ejemplo más claro de todo lo que hablamos hoy en el webinar. Gracias, Milú. No, ahorita, digamos que estos beneficios que resultan de todos los LLM van a ser, digámoslo así, como nuestro día a día en la parte operativa. Nos facilitan mucho el tiempo, pero igual hay que estar revisándolos, porque pues aquí influyen otras cosas, porque pues igual lo que les mencionábamos antes, el SEO tradicional, las keywords principales, secundarias, se mantienen, solo que ya pasan a otro escenario, ¿sí? Ese otro stage al que vamos como a empezar a revisar tiene que estar como muy concadenado con este SEO básico, para que todo esté, digámoslo, como en ese ecosistema de una forma óptima y saludable a nivel de SEO. Bueno, te agradezco por compartir conocimientos, la experiencia habla por sí sola. Les damos, digámoslo así, como un feedback. Si quieren, a través de nuestro chat, quieren dejarnos algunas preguntas
que tengan ahí como pendientes y estaremos resolviéndoselas en brevedad, pues si lo desean, y estaremos comunicándonos con ustedes, pues digámoslo así, por temas de tiempo, no podemos estar, digámoslo así, como respondiéndolas porque ustedes saben que temas técnicos de pronto se extienden un poquito más y pues somos muy respetuosos con el tema de su tiempo. Queremos darle muchas gracias a todos por su asistencia. Los esperamos muy pronto en otro webinar. Estamos ahí cuadrando, digamos así, como otro webinar muy importante que está enfocado en la parte de analítica avanzada con uno de nuestros expertos. No siendo más, pues cuídense mucho y muchísimas gracias por su asistencia. Y no olviden de pronto también dejarnos su opinión, ¿sí? Les vamos a dejar por acá un enlace para que a través de un formulario nos den su opinión de cómo les pareció esta experiencia de webinar, les gustó la temática, etc. No siendo más, hasta luego. Gracias por la invitación, que estén Chao, bien. chao. Chao, Lu.